¿Cómo han estado, muchachos? ¿Bien? ¿Sí? Qué bueno. Ya mero Semana Santa. Más les vale que no se vayan a la playa. Porque Semana Santa es para vivirla en penitencia y en oración, no para irse a la playa a beber. Para eso es Pascua. ¿Ve? Además, estando en la playa mucho Viernes Santo, pues no hay. ¿Verdad que no? Pero bueno. Además, sí, tampoco vale tanto la pena. Pero bueno, en estas sesiones que he estado con ustedes, hemos estado hablando de la purificación de los sentidos internos, de los externos, de las potencias, de las pasiones, y hoy vamos a terminar esta parte de la teología de la perfección cristiana, hablando de la purificación de las potencias del alma. ¿Se acuerdan cuáles son las dos potencias del alma? ¿Sí? Sí, no les pregunté cuáles eran, nada más si se acordaban. ¿Sí? ¿Cuáles son? El intelecto y la voluntad, sí. Vamos a empezar por bueno, hay quienes hacen una tercera distinción, pero no vale la pena. Vamos a ignorarla. Hay quienes ponen la imaginación en tanto y cuanto le administra de elementos racionales al intelecto como una potencia del alma distinta, pero no es así. Nada más vamos a utilizar la distinción que hace Santo Tomás de intelecto y voluntad. Y bueno, el entendimiento, básicamente el objeto del entendimiento es la verdad, ¿no? ¿Se acuerdan qué es la verdad? ¿No? ¿Qué es la verdad? Pregunta Pilato. ¿Qué es la verdad? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? La verdad, dicho de forma simple o bruta, la verdad es cuando el intelecto de uno se acomoda a la realidad, a las cosas que existen. Esa es la verdad. La verdad es la realidad aprendida por el entendimiento. Y el objeto principal del entendimiento es la verdad. El acto principal del entendimiento es conocer la verdad. Es entender, razonar. A eso se dedica, ¿no? Ahora, los sentidos externos se dedican a entender o a conocer cosas externas, pero como individuales, ¿no? O sea, por ejemplo, estas enredaderas, estos focos, este foco de aquí en particular, esta cerveza, este libro, este árbol, ¿no? Son los sentidos, aprenden cosas concretas, individuales, pero lo que hace el entendimiento es que toma estas informaciones, por así decirlo, estas inputs sensibles, estas imágenes, por así decirlo, y abstrae de estas imágenes o de estas impresiones sensibles cosas generales. O sea, el intelecto típicamente no empieza por entender este árbol en particular, sino es árbol, el concepto de árbol, ¿no? Ese es su objeto particular, el concepto de árbol, ¿no? Nuestros sentidos aprenden este perro, pero nuestro entendimiento abstrae una realidad de esas impresiones sensibles y aprende una especie de concepto de la perreidad, por así decirlo, ¿no? Que después puede aplicar a otras instancias individuales, ¿no? Y no sé si han visto, por ejemplo, a los niños cuando apenas están empezando como a verbalizar cosas, que uno les explica, mira, esto es un gatito, ¿no? Y entonces, muy bien, un gatito. Entonces ven otra cosa que se les asemeja y dicen, mira, un gatito. Y entonces como que se obsesionan con ciertos conceptos una y otra vez. Mira, un gatito. No, este no es un gatito, este es una cabra. Muy bien, cabra. Ok, ¿esa es una cabra? No, ese es un perro. Y entonces empiezan a dividir y a distinguir conceptos. Partiendo de esas cosas sensibles, empiezan a entender conceptos, a abstraer,
¿no? Y después empiezan a aplicarlo a los individuales. Entonces, esos conceptos, esas aplicaciones, esa conformación del intelecto a la realidad de manera conceptual y abstracta, es el objeto particular de nuestro entendimiento. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? ¿Todo el mundo no hay preguntas? Muy bien. Excelente, ¿no? Ahora, nuestros sentidos externos, sensibles, los tenemos en común con los animales, ¿no? Pero el entendimiento lo tenemos en común con los ángeles y con Dios. Entonces, realmente el entendimiento es es nuestra facultad, por así decirlo, más digna. Nos asemeja a esos seres espirituales y a nuestro Creador. Porque ustedes sabrán que los ángeles son máquinas de conocer, son intelectos puros. No tienen alas, no tienen armaduras romanas, son intelectos puros y se dedican a entender y a conocer cosas. Ese es su pasatiempo favorito. Y ese poder intelectivo nos asemeja de alguna manera o de otra a los ángeles, nos eleva. Y además porque es a través del intelecto que nosotros podemos conocer, no nada más abstraer realidades, sino que además podemos conocer la verdad eterna que es Dios. Ahora, algo que es fundamental para la purificación del entendimiento es un principio muy sencillo. Nadie, en ninguna circunstancia puede tener dos pensamientos a la vez. Si estamos a lo mejor hablando de temas interesantísimos, pero de repente tengo una idea, así como, igual y me gustaría tomar la cerveza. Lo que pasó es que dejé de pensar en el tema y empecé a pensar en mi cerveza. O dejé de pensar en lo que estaba diciendo el padre Joel y empecé a pensar en el partido de fútbol de la Champions. Pero no es como que hubiera estado pensando en las dos cosas al mismo tiempo, sino que un pensamiento a lo mejor se asomó. Pero realmente somos monodireccionales en ese sentido. Pensamos una cosa a la vez. Puede haber ocasiones en las que hay una sucesión muy rápida de pensamientos, pero es eso, una sucesión rápida de pensamientos, no son cosas simultáneas. Hay veces que sentimos, no sé si se les ha pasado, que en especial cuando estamos muy estresados o muy preocupados o tenemos muchas cosas pendientes, que nos sentimos abrumados por muchos pensamientos, pero no son muchos pensamientos a la vez. Porque así como, tengo que ir por los niños a la escuela, y luego después tengo que esto y lo otro, y después tengo que terminar porque quiero ir a misa a San Javier para poder escuchar la maravillosa conferencia del padre Joel, y luego después tengo que llegar a casa y poner una lavadora, y le tengo que poner la ropa que estaba llena. O sea, no es que esté pensando todo al mismo tiempo, pero es una sucesión de cosas. Y es más, nuestra manera de entender y de razonar es por pasos. Siempre pensamos por pasos. Siempre es así como, cuando uno se acostumbra a pensar, uno lo puede hacer más rápido. Pero típicamente vamos por pasos cuando pensamos, ¿no? No solemos entender las cosas de golpe. Entonces, entendiendo que solamente podemos pensar en una sola cosa a la vez, por eso realmente no podemos hacer multitasking. Realmente, o sea, o estás en una cosa o estás en otra. A menos que realmente tengas una memoria muscular muy desarrollada para hacer una cosa mientras estás haciendo la otra. Pero tu intelecto está típicamente enfocado en una sola cosa. Y esa es la base de la atención.
Y por eso, aquí, el silencio, el recogimiento, el estar como, el moderar las cosas que consumimos a través de los sentidos, nos ayuda a controlar nuestro entendimiento, a ponerle riendas y a poder hacer oración, lo cual es absolutamente necesario para la salvación, ¿no? Ahora, vamos a empezar por el aspecto negativo, el tipo de cosas que tenemos que evitar para poder purificar el intelecto. Que viva San José. Muy bien. No fue a propósito, ¿eh? Una de las primeras cosas que tenemos que evitar para purificar nuestro entendimiento, nuestro intelecto, y estamos hablando acerca de las purificaciones activas, ¿no? Es hacer lo posible por evitar los pensamientos inútiles, que ya habíamos hablado de este tema, ¿no? Los pensamientos inútiles, como lo plantea el padre Royo Marín, no nada más implica pensamientos bobos que nosotros podemos consentir, que por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado que pensamientos, así como fantasías bobas en las que uno es el protagonista y uno mete el gol y el Manchester ganó porque tú llegaste a tiempo a ese centro, ¿no? Y realmente, pues es un poco bobo, ¿no? Un poco inútil pensar en ese tipo de cosas, ¿no? O algo que también suele suceder es que a lo mejor tienes un pensamiento de una cosa pasada y empiezas a pensar, tal vez hubiera sido mejor que hubiera hecho esto y esto y lo otro. En cierta manera eso puede ser bueno porque aprendes de la experiencia, etcétera, etcétera, pero luego hay un punto en el que darle vueltas a esa cosa pasada es más bien una especie de morbo o una especie de deseo que a lo mejor cosas que no salieron como tú querías que salieran y estás dándole vueltas a ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Y qué es lo que cómo me vería yo a mí mismo en ese momento, ¿no? Y entonces la mayoría de estos pensamientos son vanidosos, no nada más son frívolos, sino que son vanidosos, ¿no? Y la mayoría de las veces son inútiles. Hay alguna especie de pensamientos que no necesariamente pueden ser una especie como de motivación o tal, que nos pueden ayudar, pero realmente el campo de ese tipo de pensamientos es bastante acotado, ¿no? A lo mejor te gustaría empezar un negocio y tal, y empiezas como a soñar y tal, y sabes que te fuiste muy lejos, pero en ese sentido, también eso te puede empezar a motivar en dónde quieres llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando piensas en que vas a meter el gol del campeonato para el Manchester, pues no. Y también las experiencias pasadas, hay un punto en el que eso es sano, que uno aprende de las cosas que nos suceden, pero también un punto en el que traer a la mente esas memorias puede ser incluso algo mórbido, ¿no? Inútil y que simplemente nos quita la paz, ¿no? El típico caso es a lo mejor una relación fallida o este tipo de cosas que nos dejan como muy lastimados, que así como, ¡uy! ¡Desgraciada! ¿No? Y uno le da vueltas, ¿no? Ojalá esto y lo otro, ¿no? Mientras escuchamos las de José Alfredo. También esto implica, si vamos a evitar los pensamientos frívolos o inútiles, también tenemos que evitar amueblar nuestro intelecto con cosas que son inútiles. El padre Royo Marín lo propone de una manera muy radical. Dice es que tenemos que abandonar por completo las cosas que no son útiles. O sea, no podemos simplemente leer noticias por leer noticias. No podemos simplemente leer una novela por el puro gusto de leer una novela. Tienen que ser cosas que nos estén amueblando el intelecto, o sea, que tengan un propósito y un fin. Tiene su razón de ser también, ¿no? De alguna manera o de otra, hay ocasiones en las que se puede recurrir a cosas que
se podrían considerar de alguna manera o de otra frívolas, pero que tienen su función, ¿no? Una especie de entretenimiento sano, etcétera, etcétera, pero también ahí es un área gris, porque luego después nos tomamos por pretexto de que, bueno, es mi manera de relajarme, pero nos podemos pasar de la mano. Les he contado la historia de que me gustaba mucho esta serie de zombies y llegó un punto en el que me estorbaba para rezar. No estaba obsesionado, pero me gustaba mucho. Y llegó un punto en el que era de, bueno, uno regresaba del trabajo, bueno, vamos a ver viendo la serie de zombies, ¿no? Como por no pensar. Pero, sin querer queriendo, eso me empezó a estorbar a mi habilidad de decir un rosario, concentrar en lo que estaba diciendo. Entonces, si bien hay un lugar, un momento, un espacio para ese tipo de entretenimientos que pueden ser no necesariamente útiles, sino simplemente como una especie de ocio sano, también es difícil moderarlo, ¿no? Tenemos que poner como una especie de límite claro. Y si se empieza a meter con la vida espiritual, entonces le tenemos que dar el cortón, ¿no? Y aquí también está el tipo de cosas que podemos justificarlas como útiles, pero que realmente no lo son. Antes de entrar al seminario, yo veía mucho un canal de YouTube que se llamaba Church Militant. ¿Lo han visto? Donde salía un reportero que se llamaba Michael Boris, ¿no? Y Michael Boris era muy vitriólico, era muy agresivo, y era muy acerca de los problemas de la iglesia y todo lo que está mal de la iglesia, y este obispo, y estos curas, y esta orden religiosa, y estas cosas escandalosas que pasan. Entonces, cuando recién descubrí el mundo católico tradi, pues yo dije, esto es lo que yo tengo que consumir, ¿no? Y en particular, yo y don Isaac, el capellán de Ciudad de México, nos gustaba, de repente nos compartíamos un video de Church Militant, ¿no? Y lo comentábamos, ¿no? Teníamos hasta nuestra videollamada y, oye, ¿ya viste lo que dijo Michael Boris? Sí. Oye, qué desgracia. Y a nosotros nos parecía como útil saber este tipo de cosas. Pero, para empezar, yo no podía hacer nada al respecto, ¿no? Porque pues, no soy ni papa ni obispo y la mayoría de las veces hablaban de la diócesis de Buffalo, en Nueva York, entonces ni siquiera me tocaba a mí. Y eso, hasta ahí todavía ni siquiera habría problema. Pero luego después, a mí me dejaba con un sinsabor que no me era fácil de superar. Y que incluso después llegué a pensar, bueno, o sea, es que si la barca se hunde, o sea, ¿por qué seguimos trepados en la barca? O sea, evidentemente esto no está bien. Y ese es el efecto de este tipo de contenidos, ¿no? O sea, todo está mal, todo está mal, todo está mal, todo está mal, el mundo se va a acabar, todo está mal, ¿no? Entonces, sí llegó un punto en el que yo lo justificaba como útil, que realmente no era útil, enterarme de estas cosas. Y además, la paz interior que yo tenía que cultivar para poder crecer en una relación en la vida espiritual, me la arrebataba, ¿no? Entonces, no nada más es evitar cosas frívolas, sino también cosas que evidentemente, o que a través de la experiencia nosotros conocemos, que nos estorban, ¿no? Hay personas incluso que les tengo que recomendar que dejen de ver noticias de diferentes temas, de temas en particular, porque cuando me platican sus impresiones o su estado interior, el tipo de material que consumen no les ayuda. Entonces, también tenemos que cuidar eso, no solamente cosas que son frívolas o inútiles, sino cosas que pueden ser relevantes, interesantes, pero que a nosotros no nos sirven o que incluso nos estorban. Y aquí también implica aquello que decíamos acerca de la purificación del habla y del oído. También tenemos que evitar información que a nosotros no nos interesa, incluso de las demás personas. Porque eso, a final de cuentas, terminamos cayendo en alguna especie de pecado venial, incluso puede llegar a ser mortal,
dependiendo de cómo estemos actuando. Y eso también, como una falta personal y como una elección voluntaria por una criatura en lugar de la voluntad de Dios, nos estorba para recibir más gracias, ¿no? Entonces, esa es una primera cosa que tenemos que evitar. Las cosas, pensamientos inútiles o pensamientos que nos estorban, ¿no? La segunda cosa que tenemos que evitar es la ignorancia. Puede llegar a ser más nociva la ignorancia que el conocimiento de cosas inútiles. Porque vean ustedes que hay personas que pecan y enseñan a pecar sin saber qué es lo que están haciendo. No me acuerdo si fue aquí con ustedes, se me hace que sí, un ejemplo de una persona que no sabía que el pecado solitario era pecado. No sabía y había estado pues en escuelas religiosas, una familia más o menos bien formada, pero ese tipo de temas del sexto mandamiento no se hablaban jamás. Entonces, cuando esta persona quiso entrar a la vida religiosa, le parecía muy sencillo, decía, bueno, es que no pasa nada que no me case, puedo recurrir a este tipo de soluciones, sin saber que era pecado. ¿Sí me estoy dando a entender de qué es lo que estoy hablando? Sí, muy bien. Y, o sea, si esa persona no se le hubiera quitado esa ignorancia, a lo mejor puede haberle dicho a alguien más, le hubieran preguntado, oye, fíjate que yo tengo me gustaría ser religioso y tal, pero pues esto del tema de la pureza me cuesta. No te preocupes, hubiera sido algo trágico. Y hay personas que por ignorancia hacen este tipo de tonterías, ¿no? Y también hay veces que es pertinente para nuestro estado de vida, para nuestra profesión, para el lugar en el que estamos en la sociedad, aprender ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, para ustedes no es obligatorio o no es gravemente obligatorio, qué sé yo, saber las rúbricas de la misa. O sea, si ustedes no saben exactamente qué es lo que tiene que hacer durante la misa, pues no pasa nada. O sea, es un conocimiento que si lo tienen, pues bueno, pero si no, pues total. Pero si yo no sé las rúbricas de la misa, si yo no me molesto en abrir la instrucción general del misal romano y leerlo cuando menos una vez en mi vida, pues esa es una ignorancia grave. Porque además tengo la oportunidad de quitarme esa ignorancia. Voluntariamente decido, ¿no? Entonces, hay ciertos conocimientos a los que estamos obligados a tener. Por ejemplo, ahora todos ustedes están obligados a saberse los 10 mandamientos, ¿no? Los 7 pecados capitales, ¿no? Las virtudes teologales, las virtudes infusas, ese tipo de cosas que son fundamentales para la vida práctica, ¿no? Yo me acuerdo que estando en la pastoral de la Prepa Univa, no me acuerdo por qué estaba peleándome con el coordinador, que bueno, yo casi nunca me peleaba con la gente, y yo le decía, es que, ¿por qué no damos una clase de los 10 mandamientos? Me decía, no, es que mejor hay que preocuparnos más por organizar los campas y no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, mira, ¿qué es más fundamental? ¿Confesarse bien o organizar un campamento? Confesarse bien. Y va pasando un compañero, oye, ¿cuál es el 7º mandamiento? Y se quedó así de, es que sí me lo sé, pero me lo sé en desorden. Dímelos en desorden. Llegó como me dijo 7 y luego empezó con ir a misa. ¿Qué otra cosa me dijo? No comer carne en viernes. Y le dije, pues, o sea,
Eso es parte de santificar las fiestas, pero no es un mandamiento aparte, nene. Y estamos obligados a conocer este tipo de cosas, ¿no? En particular porque nosotros tenemos la oportunidad de salir de nuestra ignorancia. Y si no salimos de nuestra ignorancia, pues no es porque nos hayan secuestrado los musulmanes y nos hayan tenido alejados de cualquier especie de contacto con la cristiandad. Si no sabemos este tipo de cosas básicas, es porque queremos. Y eso se llama ignorancia culpable. Si estás obligado a conocer algo y no lo conoces, no te preocupas por salir de la ignorancia, por tu propia voluntad, las consecuencias de esa ignorancia van a ser como si sí hubieras sabido las consecuencias de ese pecado en particular, ¿no? Si no estás obligado a saber algo, lo que sea, bueno, es un atenuante, ¿no? O sea, estamos obligados a cierto tipo de cosas. Yo estoy obligado a saber que le tengo que echar gasolina a mi coche, pero no estoy obligado a saber cómo funciona el motor, ¿no? Eso Don Luis lo sabe, y si no lo sabe, pues Don Luis, ¿no? Estoy obligado a ciertos conocimientos, pero no a todos. Entonces estamos obligados a salir de la ignorancia. En particular, cuando es ignorancia respecto a cosas de Dios, cosas de la religión. Vean ustedes, no sé si les ha pasado más de alguna vez que están platicando con alguien, dicen, un amigo de ustedes religioso que va a misa relativamente seguido, y hablan acerca de, qué sé yo, el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Y entonces se les ocurre comentar, no, pues sí, es que nuestro Señor está allí. Y dicen, pues sí, es un símbolo muy bonito de la presencia de Dios. A ver, Bobby, tranquilo. ¿Cómo que símbolo? Sí, o sea, ¿cómo va a ser Cristo un pan? Si es un símbolo. Y es de, o sea, ¿te confirmaste? Sí. ¿Y comulgas seguido? Sí, me confieso y comulgo. Pero ¿crees que es solamente un símbolo? ¿No crees en la presencia real? No. A mí me ha pasado más de alguna vez. De gente que, pues, después de algún tiempo de conocerla, yo no sabía que, pues, eran materialmente herejes. Incluso a mí me ha pasado que de repente yo creo alguna cosa en particular, y hasta que no abro un libro de teología, o hasta alguien que me dice, oye, Joel, eso es herejía. Ahora no, ahora soy libre de cualquier herejía, porque soy perfecto. ¿Verdad que sí? Sí, muy bien. Y el que diga lo contrario, pero tenemos que combatir esa ignorancia, porque muchos errores empiezan por la ignorancia. Y muchos errores no nada más que llevan a otros errores intelectuales, sino que llevan errores en la vida práctica tal cual, ¿no? Hay quienes le ponen más valor a errores en la vida práctica, pero realmente equivocarse respecto a los dogmas de la fe es bastante grave. Y enseñar después a los demás, pues te complica la existencia, ¿no? Por así decirlo. La otra cosa que tenemos que combatir, aparte de las cosas, los pensamientos inútiles, la ignorancia, también es, bueno, respecto a la ignorancia, tenemos que también distinguir que las ganas de estudiar, también a través de las ganas de estudiar, podemos pecar. ¿Quién lo entiende, padre? Pues miren, ahorita les explico. De parte del que estudia, se puede caer en una especie de pecado cuando se estudia por vanidad, por curiosidad o por puro placer, ¿no? Porque
Les voy a poner un ejemplo. En un contemporáneo de Santo Tomás se llamaba Abelardo. Abelardo era una persona brillantísima, era un experto en lógica aristotélica, él era capaz de formular argumentos lógicos para lo que fuera, y era muy hábil. Y él llegó a ser profesor en París, creo. Fue muy renombrado, escribió varios libros. Pero realmente a Abelardo pues no le importaba mucho pues el contenido de su conocimiento, o no era algo que él interiorizaba. Al contrario, Abelardo tuvo una alumna que era sobrina de un canónigo de la Catedral de París de nombre Eloísa. Y Eloísa y Abelardo pasaron mucho tiempo juntos, más juntos de lo que tuvieron que haber estado. Y Abelardo y Eloísa tuvieron un hijo, siendo él un clérigo, ¿no? Y además de que Abelardo era muy controversial, ¿no? Él llegó a debatir con San Bernardo de Claraval, arguyendo en contra de el nacimiento virginal de nuestro Señor, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues estaba muy equivocado. Pero Abelardo era muy hábil y él podía sostener sus argumentos de una manera brillante, hasta que se topó con San Bernardo de Claraval. Y hasta que después se topó también con Santo Tomás de Aquino. Entonces, pues ya dio 2 pasitos para atrás y se nos tranquilizó don Abelardo, ¿no? Además de que terminó recluido en un monasterio por, bueno, el pecado público que cometió, ¿no? Y también ustedes verán que hay personas célebres que tienen un conocimiento religioso muy profundo, que son capaces de explicar cosas de la fe de una manera muy clara, pero su vida moral deja que desear. Por ejemplo, uno de mis papas favoritos, no porque haya sido el mejor, sino porque es divertido, el Papa Borgia, ¿no? Que él, sus encíclicas, sus enseñanzas doctrinales son sólidas. O sea, él no se equivoca ni para la derecha ni para la izquierda. Enrique VIII mismo, él escribió un libro en la defensa de los 7 sacramentos que le ganó el título de defensor de la fe. Sin embargo, el Papa Borgia y Enrique VIII sabemos que pues, matar a tus esposas por quererte casar con alguien más, pues no es lo mejor que puedes hacer con tu vida, ¿no? O celebrar a tu hija en su pecado público y hacer una fiesta en toda Roma, pues tampoco es muy aconsejable cuando eres el Papa, ¿no? O motivar a uno de tus hijos a tomar posesiones políticas de una manera violenta, ¿no? Eso es cuestionable. Pero los dos, tanto Enrique VIII como el Papa Borgia, eran doctrinalmente sólidos. Y es más, Enrique VIII es hasta impresionante, así como dices, o sea, ¿cómo pudiste haber hecho tanto daño a la iglesia y haber tenido ese conocimiento tan profundo de la fe? Porque él, su primer impulso cuando escuchó de la revuelta protestante fue defender a Inglaterra de esos desgraciados luteranos. ¿Quién iba a pensar que Enrique VIII iba a hacer eso? Bueno, tuvo la fe más perfecta hasta que se le atravesó a Ana Bolena, ¿no? Y es porque su conocimiento, más que ser un conocimiento que buscaba amar a Dios, porque bueno, Enrique VIII, por ser el hermano menor, estaba destinado a la carrera eclesiástica y eso es la razón por la que estudió, realmente. O sea, que amar a Dios y consagración, él iba por un puesto, ¿no? Y también hay personas que por pura curiosidad empiezan a buscar conocimiento, y aquí el padre Royo Marín habla acerca de que esta curiosidad no nada más nos puede llevar a cosas que no nos interesan y que no nos convienen conocer, sino a medios que son
inconvenientes. Y por ejemplo habla de la adivinación, la quiromancia, el tarot, todo este tipo de cosas que realmente son producto de una curiosidad. Porque quiero saber cómo está mi mamá muerta. Bueno, pues estará como está. Y si está muerta, déjala descansar, que esté allá en donde esté. O sea, no tienes por qué agarrar tu ouija o pedirle a Madame Sassou que te tire las cartas. Es una completa estupidez. Si ya se murió, es que ya no te quería ver. No te creas. Pero sí hay una especie de curiosidad malsana en este tipo de prácticas, ¿no? Y también acá está el dicho de que el que busca, encuentra, ¿no? Y no nada más en temas como escabrosos, sino más de alguna vez he escuchado de personas que a lo mejor sospechan de que alguien muy querido de ellos está haciendo algo muy malo, ¿no? Y se les ocurre investigar y meterle las narices donde no les importa. Y típico de que en una de esas de que pues ahí dejan el celular desbloqueado y empiezan a ver los mensajes. Y hay veces que esa misma curiosidad no nada más te puede llevar a una situación no nada más incómoda, sino trágica y explosiva. Y también tu misma curiosidad te puede llevar a interpretar cosas, o sea, que no son como tú crees que son. Y en cualquiera de los dos casos, ¿quién te manda? ¿No? Porque también la mayoría de las veces son personas que a lo mejor son queridas, pero no nos atañe ese conocimiento a nosotros. ¿Cierto? Hay veces que nos atañe, pero la mayoría de las veces no nos importa. Y rompemos ciertas barreras, no nada más de etiqueta social, sino realmente de privacidad personal y de respeto mutuo, ¿no? Que pueden traer más cosas negativas que positivas, ¿no? Y luego, también si nos interesa el conocimiento y quitarnos este mal vicio de la ignorancia, peca el que estudia a través de estudiar por motivos espurios, ¿no? Pero también se puede pecar por el tipo de materia que estamos intentando estudiar, ¿no? Y esto también el padre Rollo Marín habla acerca de las ciencias ocultas y este tipo de cosas, pero todos sabemos que eso está mal, ¿verdad? ¿Sí? Sí, muy bien, exacto. Pero también a lo mejor puede también tener que ver cosas que si bien pueden ser interesantes, nos están quitando tiempo que necesitamos para hacer algo más, ¿no? O sea, a lo mejor a mí me podría interesar muchísimo aprender acerca de física cuántica, que además tengo el intelecto para entenderlo, pero ese tiempo que le estoy dedicando a estudiar física cuántica me está quitando tiempo para preparar el sermón del domingo, que eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Puede ser algo que puede ser interesante, bueno, pero que me está quitando tiempo para hacer cosas que sí tengo que hacer, ¿no? Me está quitando de lo que sí tengo que aprender. O imagínense ustedes, si yo me volviera experto en ingeniería de materiales constructivos, pero no pudiera decir los primeros 5 mandamientos de la ley de Dios, ¿no? O sea, si me preguntas de vigas y pilotes y cementos, pero lo que tengo que saber no lo sé. O también incluso la materia puede ser no nada más buena, interesante o neutral, sino que además puede ser incluso algo malo, ¿no? Y aquí es donde entra también la curiosidad, ¿no? Que el dicho de que la curiosidad mató al gato, pues sí es bien cierto, ¿no? Porque vean ustedes que muchas personas empiezan a tener vicios que a la larga son difíciles de quitar a través de una curiosidad
intelectual, por así decirlo. Piensen ustedes en el chico de secundaria que ve a su compañerito con una revista. ¿Qué revista traes allí? Todos sabemos qué tipo de revista traía, ¿no? Entonces así como, pues, hombre, ¿qué será lo que es? ¿Quién sabe qué habrá, no? ¿Qué tanto daño me puede hacer ver eso? Y por una curiosidad desviada, en una materia que no nada más no nos atañe, sino que además sabemos que nos puede hacer daño, empezamos a tener vicios no nada más intelectuales, sino que también se traducen a vicios morales, ¿no? La curiosidad también tiene su espacio, tiene su momento, su lugar. Hay que tener un deseo de conocer, hay que tener un deseo de una capacidad de asombro ante las cosas nuevas, ante el conocimiento que nos puede parecer interesante, pero también tenemos que cuidar qué tipo de cosas nos empiezan a interesar, ¿no? Y luego, por último, nos dice dos cosas. Tenemos que cuidar nuestra precipitación al juzgar y nuestro apego a nuestros propios juicios. Si nos precipitamos al juzgar, estamos pecando de imprudentes. Y típicamente eso sucede porque no tenemos la paciencia de obtener la información suficiente o necesaria para juzgar a alguna persona o algún hecho. ¿Quién soy yo para juzgar? Hay veces que necesitamos juzgar. Necesitamos tener como una opinión clara acerca de algo o alguien, ¿no? Conocemos a alguien, empezamos a hablar con esta persona y bueno, realmente lo estamos juzgando, ¿no? Y no es así como, eres malo, sino simplemente es que también me cae. Y es como algo que está funcionando entre telones, ¿no? Pero realmente estamos emitiendo un juicio, ¿no? Estamos formando un juicio. Pero si nos precipitamos a juzgar a alguien o a algo, podemos estar pecando de imprudentes. Y típicamente esa imprudencia tiene su origen en la impaciencia y en la vanidad, ¿no? Porque queremos saber ya, queremos opinar ahora y no queremos esperarnos a que alguien más nos diga, lo cual nos lleva al segundo punto, que es el apego a nuestra propia opinión, que es cuando ya tenemos una información más completa, nos rehusamos a decir, ¿sabes qué? Igual y si tenías la razón, o ¿sabes qué? Creo que pues el 80% de las veces estoy 100% correcto, pero esto cae en esas cosas en las que me equivoco, ¿no? Y nos rehusamos a corregir. Y eso fortalece aún más nuestros vicios intelectuales, nuestras opiniones equivocadas, que después pueden llevar a problemas morales, ¿no? Ahora, el aspecto positivo, ¿qué es lo que tenemos que cultivar? El padre Rollo Marín básicamente apunta a una sola cosa, que es la fe como regla última del entendimiento, ¿vale? ¿Qué quiere decir que la fe es la regla última del entendimiento? Primero tenemos que entender que nuestro raciocinio no es suficiente para entender de una manera completa o demostrativa a Dios. Y no nada más a Dios, sino a algunas cosas que acompañan a Dios. Y eso es algo que lo tenemos que entender, ¿no? Si Dios es infinito y eterno, nosotros siendo finitos y temporales, no podemos abarcar la realidad que es Dios, ¿no? Y la mayoría de las veces los argumentos desde la fe, más que demostrar algo, por decirlo de una manera burda, o sea, con las pruebas en la mano, más bien estamos hablando acerca de que si Dios son estas cosas que sabemos por cierto, entonces estas cosas que Dios nos revela acerca de Él son adecuadas a su naturaleza.
Ese es la mayoría de las veces el argumento que se hace. Tenemos que entender que como son cosas que no nos caben en el cerebro, el ejemplo más bonito es cuando creo que era San Agustín, la historia de San Agustín que caminaba en la playa y que estaba intentando pensar acerca de la Trinidad, intentar como argumentar de una manera demostrativa la Trinidad, ¿no? Y entonces la historia dice que había un niño, San Agustín vio un niño que hizo un joyito en la playa, un hoyito, ¿no? Entonces agarraba agua de mar con sus manos y le echaba este joyito, ¿no? Así. Y entonces San Agustín se le acerca al niño y le dijo, ¿qué haces? Y dice, es que quiero meter el mar en este joyito que acabo de hacer. Y entonces San Agustín se ríe y le dice, pues oye, pues no. Dice, es lo mismo hacer esto a que tú quieras entender la Trinidad. San Agustín paró su intento de hacer un argumento demostrativo de la Trinidad, ¿no? No dejó de escribir, es el intelecto yo creo que más grande del primer milenio del cristianismo, y dijo, está bien, hasta aquí es hasta donde yo llego, ¿no? Y también Santo Tomás, hay momentos en los que dice, pues bueno, le eché muchas ganas, pensé mucho acerca de este tema, pero muchachos, alguien más va a tener que resolverlo porque yo a lo que puedo llegar es a una opinión teológica. Y eso es hasta donde llega Santo Tomás. Santo Tomás realmente es el intelecto más grande que ha dado el cristianismo. Entonces, tenemos primero que entender eso. Y tenemos que empezar a ver las cosas a través del mismo espejo de la fe. O sea, incluso las cosas, por así decirlo, prácticas o científicas de una manera natural, tienen que ir siempre cargadas del aspecto de la fe. Yo tengo una amiga que es bióloga, y ustedes sabrán que muchas veces los biólogos tienden a ser muy ateos porque dicen, yo no necesito a Dios porque tengo la evolución, ¿no? Entonces esta amiga mía me empezó a explicar, mira, una mutación es un defecto, ¿no? Para que una mutación pueda pasar a la siguiente generación, tiene que haber 2 especímenes con la misma mutación. Y luego después, para que pueda pasar a ser una mutación dominante, el vástago de esta pareja que tiene la misma mutación se tiene que reproducir con otro que tenga la misma mutación. Y si no se vuelve a reproducir, entonces ahí queda. Tiene que volver a encontrarse con esa misma mutación para que a lo largo del tiempo de unas 5 o 6 generaciones pueda ser una mutación dominante. Y me hablaba de que las posibilidades de que eso sucediera en el mundo natural eran 0, y era un número astronómico, ¿no? Y me dice, sin embargo, sabemos que eso pasa. Y sabemos que eso pasó. Y sabemos que de las morulitas vivas empezaron a haber mutaciones y tal, hasta llegar a un ser complejo como un ser humano. Las posibilidades de que eso suceda son, hasta me dijo un número astronómico, y entonces ella decía, eso me confirma en mi convicción de que Dios existe, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver las cosas a través de los ojos de la fe, constantemente. Porque miren, además, no hay nada natural, no hay nada creado que nos pueda ayudar a llegar a Dios, que pueda ayudar nuestro intelecto a llegar a Dios de una manera directa. Porque nada de lo creado está en contacto directo, por así decirlo, con la naturaleza creadora. Y es solamente a través de la fe que conocemos a Dios de la manera más profunda posible de este lado de la muerte. Esto no significa que simplemente tenemos que ser
creer las cosas ciegamente de una manera boba. Para quien tenga el interés, la curiosidad y la capacidad de estudiar más, que lo haga y tiene que hacerlo. Y si tenemos preguntas y tenemos que despejarlas lo mejor posible, de acuerdo a nuestras capacidades y a las herramientas que tengamos disponibles. No podemos esperar, o a mí me molestaría, se me haría un poco burdo si alguno de ustedes, teniendo la oportunidad de aclararse más en las verdades de la fe, no lo hiciera y dijera, bueno, pues es que es de fe, y simplemente lo dejara hacer, ¿no? Sino, yo quiero que ustedes le pregunten al Padre Hinan, que ustedes pregunten, que ustedes investiguen, que ustedes aclaren las preguntas que puedan tener, en la medida en las que les sea posible, de acuerdo a nuestras propias capacidades. Yo sé que hay cosas que mis compañeros a lo mejor tienen muy claros, pero yo, debido a mis talentos y a mis limitaciones, me lo tengo que comer con patatas, ¿no? Me lo tienen que explicar pues con los zapitos y los brinquitos y ya está. Es hasta donde yo puedo llegar. Pero hay cosas para las que sí tengo más talento, y entonces haría mal en no aprovechar esa capacidad. Y así también ustedes, ¿no? Entonces, decir que estamos empezando a ver todas las cosas a través de la fe no significa que somos seres con un intelecto muerto y que simplemente espera ser informado y ordenado a hacer algo. Pero sí significa que nuestra regla última de nuestro entendimiento, la verdad suprema a través de la cual juzgamos todo, son las verdades de la fe. ¿Sí? Y luego, lo que sigue es la purificación de la segunda potencia del alma, que es la voluntad. La voluntad es un apetito racional. La voluntad busca el bien en tanto que es entendido por el intelecto, ¿vale? Eso es lo que busca la voluntad. Los sentidos, nuestros apetitos sensitivos, concupiscentes, buscan el bien en tanto que se siente bien. Nuestra voluntad busca el bien en tanto que entiende que es bien. La voluntad es una facultad ciega. Entonces el intelecto le dice a la voluntad, mira voluntad, esto es bueno. Y la voluntad dice, ok, vamos a por ello, de acuerdo. Entonces de ahí también hace la importancia de purificar nuestro intelecto. Porque de acuerdo a lo que nuestro intelecto juzgue bueno o malo, es lo que nuestra voluntad también va a empezar a buscar. Si tienes un intelecto que no está bien formado, entonces tu voluntad muy probablemente va a buscar objetos que no son lo mejor posible, ¿vale? Así como el intelecto, su objeto es la verdad, el objeto de la voluntad es el bien. El acto del entendimiento es conocer, el acto de la voluntad es amar. Entonces, como donde está tu corazón, donde está tu amor, allí está tu tesoro, es fundamental poder como ordenar tu voluntad de acuerdo a lo mejor que existe, al bien supremo. Porque podemos amar cosas materiales, o cosas que son bienes aparentes, o cosas que son en sí buenas, pero les damos un valor que no es el adecuado, y nos apegamos a esas cosas, y por ello dejamos de buscar el bien supremo. Entonces, donde está nuestro amor, ahí está nuestro tesoro. El amor, no todo el tipo de amor es igual. Hay amor que es amor sensitivo, que es el amor o el deseo concupiscente, y el amor espiritual.
¿no? Está el amor natural y el amor sobrenatural. Luego, dividido por los motivos, las cosas que motivan nuestro amor o nuestra voluntad a seguir algo, está el que es el amor concupiscente, que es típicamente un amor egoísta. Está el amor que es de benevolencia, que es como amamos una cosa en sí misma porque es buena y de una manera desinteresada. Ese es el amor de benevolencia. Y luego después, Roy Marín habla, y Santo Tomás, del amor de amistad, que es cuando amamos a alguien que también nos ama de vuelta, que es como un estado intermedio entre el amor de benevolencia y el amor de concupiscencia, ¿no? Ahora, necesitamos orientar nuestra voluntad hacia el bien y fortalecer su dominio sobre nuestras potencias. ¿Cómo orientamos nuestra voluntad hacia el bien? Primero, corrigiendo nuestro intelecto, ¿no? Eso es una manera en la que muy fácilmente, bueno, fácilmente tampoco, pero ciertamente es una de las maneras principales en la que nosotros podemos empezar a purificar nuestra voluntad. Cuando le presentamos a nuestra voluntad objetos buenos, y no nada más solamente buenos, sino lo mejor posible, ¿no? Y aquí, en fortalecer su dominio sobre nuestras potencias, es cuando viene el asunto más práctico, ¿no? Porque a lo mejor nosotros conocemos el bien supremo, queremos el bien supremo, pero lo decimos, no, siempre no. No. ¿Por qué no? Pues es que, pues no. O sea, lo queremos, sabemos que es lo mejor, pero nos quedamos a medias. Y realmente eso es lo que pasa con la mayoría de las personas que quieren ser santos. Que empiezan, pero luego después dicen, pues es que sí está bien difícil. Y dicen, con que llegue el purgatorio, ¿no? Con que llegue el purgatorio me doy. O sea, no quiero ser santo, ya, o sea, Santa Gema Galgani, San Francisco, pues qué bueno que hicieron lo que hayan hecho, pero nada, está muy complicado, ¿no? Y sabemos que eso es lo mejor que podemos hacer, pero le sacamos la vuelta, ¿no? Entonces, realmente la manera en la que nosotros podemos ampliar el dominio de nuestra voluntad sobre nuestras potencias, ya habíamos hablado varias veces acerca de eso, ¿no? Primero, tenemos que tener cuidado sobre el tipo de cosas que estamos consumiendo, ¿no? Segundo, tenemos que hacer ejercicios de piedad, que no es nada más decir Nuestra Ave María, Nuestro Padre Nuestro, tenemos que tomarlo seriamente. Tenemos que hacer como ensayitos de cosas que a lo mejor no son desagradables, darnos ciertas privaciones, que son ensayos, y que eso realmente son los ayunos y las penitencias que nos ponemos particularmente en Cuaresma. Son ensayitos. Y se me hace que ya les había dicho varias veces, se me hace que cada vez que hemos tenido estas pláticas, cuando menos este último mes, que estos ayunos y estas penitencias realmente son un entrenamiento para cuando estás realmente en el partido. O sea, estás peloteando para cuando estés en el partido sepas dar el pase. Para cuando sea la de a de veras, sepas qué hacer, no te agarre desapercibido. Porque a lo mejor decimos, ¿sabes qué? No voy a tomar Coca-Cola, no voy a comer chocolate, y me encanta, ¿no? Y realmente pues es algo que me cuesta trabajo. Cuando después te tienes que evitar una tentación que es muy vehemente, particularmente una tentación de la carne, que son las más duras en muchas ocasiones, sabes decir que no, sabes decir que sí a la virtud, y sabes ejercitar la virtud que Dios quiere que ejercites, sabes ejercer la templanza. O sea, no es un músculo nuevo y espiritual que te estás descubriendo, sabes cómo usarlo. A lo mejor no lo mismo, pero sabes que está allí, sabes cómo usarlo. Nada más que ahora es un poquito más complicado, pero no te agarra en curva, ¿cierto? Y además, tenemos que también cultivar el afecto, y esto es como un poco
es un poco, ¿cómo decirlo? Puede sonar un poco raro o complicado, pero realmente muchas veces nosotros sabemos cuáles son las cosas que nos conviene tener cerca y las cosas que no. Muchas veces sabemos qué tipo de personas nos conviene tener cerca y qué tipo de personas no. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que tienen muy claro que a lo mejor tienen que terminar con tal o cual novio o novia, ¿no? Lo tienen claro, lo saben que no les conviene esa persona, lo saben. Pero es que es tan guapo, o es que es muy linda, o es que va a cambiar. No, no va a cambiar, es muy linda, pero la gravedad acaba con todo. O sea, y lo tienes claro, lo sabes, ¿no? Y es difícil dar ese paso. Y tenemos que empezar a cultivar el afecto y la cercanía por cosas que nos ayudan a nuestro fin supremo. Y es típico, quien a lo mejor alguna vez ha tenido un amigo o una amiga atrapada en una relación tóxica, de repente les deja de hablar, de repente ya no contesta los mensajes, de repente te lo encuentras en la calle, oye, ¿por qué no me contestas? Ay, es que pues he pasado mucho tiempo con tal. Ah, órale. Pues que ya no somos amigos. No, sí. Y te das cuenta de que más bien es esa pareja tóxica que no quiere que su presa esté con gente que le ayuda. Y eso es como el ejemplo más evidente o más gráfico. Pero lo mismo pasa para los hábitos y los pecados, ¿no? Vean ustedes, si lo que quieren es bajar de peso, no van a pasar todos los días por la taquería. Van a cultivar el afecto por la virtud, ¿no? Van incluso a intentar juntarse con personas que tienen esos intereses, esas metas en común. Y eso es cultivar el dominio de la voluntad sobre nuestras potencias. No nada más ayudarnos a través de las prácticas interiores, de las penitencias, sino también empezarnos a construir un contexto que nos ayude a cumplir con esos propósitos que tenemos, ¿no? Y bueno, estas son nuestros sentidos interiores y exteriores, nuestras pasiones, las potencias del alma, pero todas estas son como purificaciones activas, ¿no? Cosas que hacemos y dejamos de hacer nosotros, y es un esfuerzo que nosotros estamos poniéndole para evitar el pecado y crecer en la virtud. Pero lo que sigue es un poco más complicado y es mucho más... Es algo que me gustaría que fuera más fácil y que no fuera tan rudo. Lo que sigue después de la purificación activa es la purificación pasiva de nuestros sentidos y de nuestras potencias y de nuestras pasiones. Y esta purificación realmente no es algo que nosotros estemos haciendo, es algo que Dios hace en nosotros. Típicamente esta purificación suele ir acompañada de una especie de sufrimiento interno que puede llegar a ser muy agudo. Hay ocasiones en que alguien empieza una vida espiritual y está llena de alegría y de fervor y de todas estas cosas bonitas, pero de repente hay una sequedad tremenda y uno empieza a sentir una oscuridad muy profunda, como que lo envuelve todo, y de repente ese gusto por Dios ya no está allí. Ese gusto sensible por Dios, ese gusto sensible por las cosas de la religión y de la fe, se va. Y hay veces que las personas se pueden sentir incluso como desamparadas. La Madre Teresa de Calcuta, durante los últimos 30 años de su vida, estuvo en este estado de purificación pasiva. Y su diario es brutal. O sea, dice,
es que hay veces que yo veo la realidad y estoy a punto de dudar que exista Dios. Y ella escribe, no tengo ningún gusto al hacer lo que hago, no tengo ningún placer. O sea, sus Aves Marías, sus Padres Nuestros, sus ratos de oración eran secos, insípidos. Eran como... Ella quería agua porque tenía sed, pero lo que recibía era pan. Imagínense eso, tener sed, pero que te den pan. Y ella estaba en ese estado. Y les digo, es algo muy brutal. Es algo que la mayoría de las veces las personas que empiezan a hacer oración mental, que empiezan a hacer meditación, llegan a un punto en el que necesariamente se encuentran en esa purificación que no es posible hacer nosotros mismos. Solamente la puede hacer Dios. Y hay veces que a la vista de esta purificación dan 2 pasos para atrás y dicen, yo no le entro. O sea, estaba dispuesta a darme latigazos, estaba dispuesto a no comer 3 días, pero esto no. Hay gente que llega a ese punto. Y hay gente incluso que entra en esta etapa de la vida espiritual de una manera completamente como creyendo que la pueden superar. Y nuestro Señor le dice, es que no sabes ni siquiera la primera parte de lo que te estás enfrentando. Porque la idea con estas purificaciones es que esas cosas que no pudiste sacar tú, que están en lo más profundo, que tienen raíces muy hondas, las voy a sacar yo desde lo más profundo de donde está esa raíz. Y ese es el tema de la siguiente sesión que vamos a tener, que son las purificaciones pasivas del alma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me amas y me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Per intercessione Santa Maria Colones, Sante Petre, Sante Joseph et omnium Santorum, benedictione potenti, Patris et Filii, Spiritus Sancti descendat super vos, et maneat semper. Amen.